Imagina abrir la puerta de una majestuosa residencia alemana, rodeada por los escombros del Tercer Reich, esperando hallar a un alto oficial nazi escondido entre reliquias del régimen. Pero en lugar de eso, frente a ti aparece una mujer de rostro sereno, vestida con elegancia, con las manos ligeramente temblorosas. «Mi esposo ya no está», dice con una voz frágil pero firme. ¿Es ella simplemente una víctima del caos? ¿Una viuda más de la guerra? ¿O esconde detrás de su apariencia refinada una historia tan oscura como la de los hombres que desataron el infierno? Cuando las tropas aliadas comenzaron a buscar a los responsables del horror nazi tras la rendición de Alemania en 1945, se toparon con una escena repetida. En muchos hogares, los hombres ya no estaban. Habían huido o se habían quitado la vida. En su lugar quedaban las mujeres, y lo que empezó como una operación para arrestar criminales de guerra, pronto reveló algo aún más perturbador. Muchas de esas esposas, madres y amantes no eran meras acompañantes silenciosas, eran fanáticas, colaboradoras, ideólogas, defensoras de una causa que se negaban a abandonar incluso cuando las ruinas del Reich humeaban a su alrededor. Este no es un relato de amas de casa inocentes. Este es el otro rostro del fanatismo, el femenino. Hoy te contaré la historia de las llamadas princesas nazis. Mujeres que no solo compartieron sus vidas con los hombres más peligrosos del siglo XX, sino que muchas veces fueron tan crueles o incluso más decididas que ellos. Gerda Bormann no era una esposa obediente más. Era una fiel seguidora del ideario nacionalsocialista, convencida desde joven de que la visión de Hitler era el camino para Alemania. Su matrimonio con Martin Bormann, uno de los hombres más influyentes del círculo íntimo del Führer, fue también una unión de fanatismos. Mientras él se convertía en el secretario personal de Hitler, ella criaba a 9 hijos en un hogar donde el racismo, la obediencia y el desprecio por los inferiores eran valores cotidianos. Cuando Berlín colapsó bajo las bombas soviéticas, Gerda huyó disfrazando a algunos de sus hijos como huérfanos para no levantar sospechas. Su esposo se suicidó con cianuro, pero ella logró esconderse en el norte de Italia. Enferma de un cáncer terminal, fue hallada por agentes británicos. A pesar de su estado, no mostró arrepentimiento alguno. Murió en 1946, convencida hasta el final de que había vivido sirviendo a una causa justa. Magda Goebbels representa quizá el caso más trágico y escalofriante. Hermosa, culta, ambiciosa, se unió al régimen por devoción absoluta, primero hacia Hitler y luego hacia su ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Su fanatismo llegó al punto de asesinar a sus 6 hijos con sus propias manos cuando la derrota era inminente. Prefirió verlos muertos antes que crecer en un mundo sin nacionalsocialismo. Luego, junto a su esposo, se suicidó. Para Magda, la derrota era algo peor que la muerte. Era el fin del ideal. Ilse fue la esposa de Rudolf Hess, el misterioso lugarteniente que voló solo a Escocia en 1941 para negociar la paz con los británicos, sin autorización de Hitler. Desde muy joven, Ilse abrazó con entusiasmo la filosofía nazi. Su relación con Rudolf empezó como una conexión espiritual. Ambos compartían pasión por la cultura alemana, los clásicos románticos y una visión mística del alma germánica. Aunque su esposo fue encarcelado de por vida tras los juicios de Nuremberg, Ilse jamás renunció a su apoyo. Escribió libros en su defensa, visitó a Rudolf cada fin de semana y hasta pidió ser enterrada junto a él. Murió a los 95 años, fiel a sus creencias hasta el último aliento. Margarete Himmler, esposa del arquitecto del Holocausto, Heinrich Himmler, tuvo una vida marcada por la contradicción. Fue enfermera de la Cruz Roja y madre, pero también simpatizante del régimen nazi. Aunque alegó no conocer los crímenes cometidos por su esposo, las pruebas apuntan a que sabía más de lo que admitía. Fue detenida, interrogada e incluso clasificada como beneficiaria del nazismo, pero nunca enfrentó condena penal. Se refugió en el anonimato, donde permaneció hasta su muerte en 1967. Pero si Margarete fue discreta, la amante de Himmler, Hedwig Pottas, vivió en una dimensión aún más perturbadora. Era joven, culta, carismática, y a los pocos años ya era madre de los hijos ilegítimos del hombre más temido de Europa. Hedwig residía en una villa donde recibía visitas de otras mujeres nazis, y en su casa albergaba objetos espeluznantes, muebles hechos con restos humanos y libros encuadernados en piel de prisioneros de los campos. Después de la guerra, se ocultó del ojo público, negó cualquier implicación y murió en silencio. Sin rendir cuentas, la hija de Heinrich y Margarete, Gudrun Himmler,
fue desde niña el símbolo de la pureza aria. Rubia, delicada, educada en los valores del Reich, fue mimada por la cúpula nazi. Tras la guerra, lejos de rechazar su pasado, lo abrazó con más fuerza. Fundó agrupaciones neonazis, ayudó a ex-SS y participó activamente en causas de ultraderecha. Murió en 2018, convencida de que su padre había sido un patriota incomprendido. Hedwig Höss, esposa del comandante de Auschwitz, vivía a escasos metros del infierno. Mientras millones eran asesinados, ella criaba a sus hijos entre jardines, cenas familiares y paseos a caballo. Alegó ignorancia, pero sobrevivientes del campo afirmaron haberla visto frecuentemente cerca de los barracones. Fue interrogada, pero jamás juzgada. Incluso ocultó a sus hijos la verdad sobre la ejecución de su padre. Murió en 1989, sepultada bajo una lápida anónima. Lina Heydrich fue otra figura clave. Desde adolescente fue una nazi convencida. Se casó con Reinhard Heydrich, uno de los principales ideólogos de la solución final. Cuando él murió en Praga, víctima de un atentado, ella fue condenada en ausencia por crímenes de guerra. Aún así, logró que el Estado alemán le otorgara una pensión como viuda de un general. Pasó sus últimos años escribiendo libros defendiendo el legado de su esposo. Hermann Göring, uno de los hombres más poderosos del régimen, tuvo dos esposas muy diferentes, pero ambas jugaron un papel simbólico importante. Göring, su primera mujer, era una antisemita declarada y gran admiradora de Hitler. Tras su muerte, Göring se casó con Emmy Sonnemann, una actriz que decía no interesarse por la política, aunque disfrutaba plenamente de los privilegios del poder nazi. Después de la guerra, fue condenada a prisión y despojada de parte de su fortuna. Terminó sus días en la modestia. Eva Braun, la mujer más cercana a Hitler, ha sido a menudo retratada como una joven ingenua atrapada en una relación tóxica. Pero la realidad es que Eva fue una seguidora silenciosa, que eligió voluntariamente estar al lado del dictador. Intentó suicidarse más de una vez para llamar su atención. Finalmente, obtuvo lo que siempre quiso, ser su esposa. 24 horas después de casarse, ambos se suicidaron en el búnker. Eva jamás se arrepintió. Para ella, morir junto al Führer fue una liberación. Su hermana menor, Gretel Braun, también formó parte del círculo íntimo de Hitler. Se casó con un oficial de la SS que fue ejecutado por traición poco antes del final del régimen. Gretel sobrevivió, crió a su hija y vivió alejada de los focos, pero nunca pudo sacudirse la sombra de su pasado. Estas mujeres no fueron simples acompañantes de monstruos, fueron, en muchos casos, colaboradoras, creyentes y defensoras del régimen. Algunas asesinaron, otras protegieron a criminales y muchas siguieron difundiendo el legado del nazismo durante décadas. Este lado femenino del Reich no fue menos brutal. Fue igualmente despiadado, solo que con una sonrisa amable y manos suaves. ¿Quién dijo que el mal tenía género? Estas mujeres nos recuerdan que, cuando la ideología se convierte en religión, la humanidad puede desaparecer, incluso en las manos que mecen la cuna.